capítulo 7. Hoy terminamos el capítulo 7 del libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 28. Sígame con su vista, dice la Biblia así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ofrecer sacrificio, una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esta es la parte central, de nuestro servicio del día de hoy. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor Jesús, le damos gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, tarde ya, por permitirnos, mi Dios, escudriñar su palabra. Le rogamos que su Espíritu Santo, que fue quien la inspiró, la ilumine en nuestra mente y corazón. Siempre lo vamos a rogar, mi Dios, porque el fin de esta palabra es ser como Cristo. Que eso lo entendamos todos los que estemos en este lugar, mi Dios. Si vamos a escuchar tu palabra es porque queremos reflejar a Jesucristo en cada aspecto de nuestra vida. No podemos reflejarlo si no lo obedecemos, y no lo vamos a obedecer si no lo conocemos. Por eso es que queremos conocerle cada día más y más, mi Dios. Sea usted, mi Dios, abriendo nuestro entendimiento para atesorar, para llenar nuestra mente y corazón de su palabra y dar fruto en abundancia de quién es Jesucristo en nuestras vidas. Todo esto lo rogamos porque queremos que usted sea glorificado, mi Dios. En el nombre de Jesús decimos amén, mi Dios. Como le decía y se da cuenta, el día de hoy terminamos el 7º capítulo de este libro de los Hebreos. En todo el 7º capítulo, nuestro autor nos ha estado hablando y enseñando acerca del sacerdocio de Cristo, el cual ya ha quedado muy claro, espero que así haya sido, está basado en el sacerdocio de Melquisedec. Cristo viene de la tribu de Judá, no de Leví, por eso Cristo no podía ser sacerdote. Dios obviamente lo sabía y establece siglos antes a Melquisedec y dice: tú no vas a ser sacerdote en el sentido de Aarón, de Leví, lo vas a hacer en el sentido de Melquisedec. Este sacerdocio, ya también lo ha demostrado nuestro escritor y hemos entendido, es muy superior al sacerdocio arónico. El sacerdocio de Aarón es perecedero, la muerte acaba con él. No importa que se levante un sumo sacerdote muy joven y entendido, 40, 50 años en el oficio, moría y tenía que seguir otro y tenía que seguir otro. El de Cristo, en cambio, es eterno. Y además el de Cristo fue hecho bajo juramento. El primer sacerdocio fue establecido por estatuto, por la ley. La ley puede ser derogada, cambiada, y así sucedió. En cambio, un juramento, cuando Dios jura, no puede jurar por alguien más que por sí mismo, porque no hay nadie mayor a Dios. Estas dos características lo hacen superior por excelencia. Vamos a terminar con una tercera característica del sacerdocio de Cristo que lo hace muy superior, pero por su importancia es que decidimos tratarla aparte. ¿Cuál es esta tercera característica? Su perfecto sacrificio. De hecho, el Señor Jesucristo, y esto lo entendimos en Cristología y en Soteriología hace ya mucho tiempo, ahí tenemos los estudios, puede buscarlo o puede acercarse y se los hacemos llegar. El Señor Jesucristo es al mismo tiempo sacerdote y sacrificio. No así los antiguos sacerdotes. Ellos tomaban la ofrenda, tomaban el becerro, lo sacrificaban, lo ofrecían. El Señor Jesucristo fue el sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo, y esto es la tercera y gran diferencia entre el sacerdote de Aarón, sacerdocio de Aarón o de Leví, como le quiera llamar, y el sacerdocio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la muerte del Señor Jesucristo fue un evento único, irrepetible. En cambio, los sacerdotes una y otra vez tenían que ofrecer sacrificio y sacrificio y sacrificio. El sacrificio del Señor Jesucristo fue una vez y para siempre. Vamos a irlo viendo poco a poco. Versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. El escritor, vamos por partes, hasta ahí primero. El escritor
vuelve a hablar de las necesidades de la congregación. Nuevamente se incluye a sí mismo. Ya se lo he enseñado muchas veces, como Lucas en el libro de Hechos, él escribe en plural. No dice, les conviene, como si estuviera en una torre de marfil, como si él fuera un gran teólogo, que sí lo era, pero apartado de ustedes pecadores. Dice, no, nos conviene, nos convenía un sacrificio, un sacerdote así. Escribe nuevamente en plural. Él tiene la conciencia de que Jesús no es un sumo sacerdote distante, entronizado en los cielos, alejado de nuestras necesidades diarias. Él de inmediato dice, ¿sabe qué? Nos convenía un sumo sacerdote así, porque Él entiende lo que pasamos y se compadece de nosotros. Después nos dice por qué Él está calificado para ser ese sumo sacerdote que nos convenía. Continúe leyendo conmigo ahí, versículo 26, y nos da 5 características: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos mismos. Vamos a verlas en un minuto cada una. La primera no es el tema, al menos no para el día de hoy, tal vez algún día hagamos un estudio de aquí. Primero nos dice que es santo. Jesús es santo. Podríamos pasar hablando horas al respecto. La Biblia nos habla de los atributos de Dios. El atributo que sobresale no es porque sea mejor o mayor que los demás. Dios es 100% amor, 100% gracia, 100% ira, 100% santidad, 100% justicia. Acuérdese, esto se le conoce como unidad divina. Él no es 80% amor y 20% enojo o ira, porque mucha gente lo tiene en ese concepto y dice, pero Dios es todo amor, si acaso se enojará poquito. No es así. Que siempre veamos el atributo llamado gracia no significa que Dios no se enoje o no tenga ira. ¿Por qué te digo esto? Porque la santidad es el atributo que sobresale en la Biblia. Por los demás atributos podríamos pasar horas hablando al respecto. Para nuestro tema del día de hoy, basta con señalar que cuando se refiere a Jesús como santo, lo está comparando con Dios mismo. Esto ya lo sabemos, y diga amén. Jesucristo es Dios. Amén, exactamente. Nuestro escritor no quiere tomar la santidad de Cristo como algo a la ligera, como, sí, nosotros los santos. Pablo escribe muchas cartas y dice a los santos que están en Corinto. Nuestro escritor está hablando porque es un sumo sacerdote que trasciende y dice, para empezar, comparte la santidad divina. Él es santo en sí mismo. Después nos dice que es inocente. Ahora nos muestra la otra cara de la moneda. El adjetivo santo o la santidad tiene que ver con lo interno. La inocencia tiene que ver con la vida externa. Así que mucho ojo. Usted no puede decir, yo internamente soy santo, aunque externamente peco y hago cosas y tengo algunos pecadillos y canitas al aire, pero internamente soy santo. La santidad y la inocencia son 2 caras de la misma moneda y siempre van juntas. Nuestro Señor Jesucristo obviamente las tenía. Internamente como atributo es santo, y externamente siempre vivió en perfecta santidad. Esto lo hace nuestro escritor para mostrarnos el contraste entre los sacerdotes de Aarón y el Señor Jesucristo. Ya no vayas, ahorita sí nos vamos a mover de cita, pero en Levítico 16:11 dice que Aarón tenía que traer ofrenda por el pecado para hacer expiación primero por sí mismo y por su casa. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote no llegaba y decía, vamos a ofrecer este sacrificio a Dios. Él decía, primero este sacrificio es para mí, para mi familia, para que Dios perdone mis pecados, y después, ahora sí, para expiar los pecados del pueblo. El Señor Jesucristo jamás tuvo necesidad de hacer eso, porque no solamente era santo, era completamente inocente. Tercero, dice ahí, sin mancha. ¿A qué se refiere que no tenga mancha? Y mucho ojo, porque aquí también es una gran enseñanza. El pecado se vuelve un medio ambiente que tiene la capacidad de afectar a cualquiera. ¿Qué te estoy diciendo y a qué se refiere el escritor de Hebreos? Que a pesar de haberse despojado y haber venido a vivir en medio de un mundo pecador, el único que lo puede lograr, escúchalo bien, y lo logró, no contaminarse a pesar de estar rodeado de pecado. Por eso nunca manchó sus vestiduras, por así decirlo,
fue el Señor Jesucristo. ¿Y por qué aplica para nosotros? Porque muchas veces estamos vestidos de blanco espiritualmente. El Señor Jesucristo, la Biblia dice que nos ha vestido de lino blanco, y muchas veces traemos nuestra vestidura blanca, vemos el chiquero, el pecado, y decimos, no hay problema, yo puedo estar aquí sin mancharme. ¿Crees que pueda pasar? No pasa. Mucho ojo para los que piensan así, dicen, no, yo, lo que te decía, internamente soy santo, yo puedo estar en medio de esa bolita y de mis amigos que toman, que dicen groserías y albures y que hacen tantas cosas, o de mi ambiente donde Dios me sacó, de todo ese adulterio y todo, yo puedo estar ahí sin mancharme. Es lo mismo que si te vistes de blanco y te metes a un chiquero, vas a salir manchado, ¿sí o no? Así que mucho cuidado. El único que nunca le pasó fue a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Sigue ahí, dice, sin mancha, apartado, al igual que en el punto anterior, dos caras de la misma moneda. ¿Por qué no se manchó? La razón por la que pudo permanecer puro, no ser tocado por el pecado, fue su separación. Jesús fue apartado de los pecadores por Dios, aunque sí, la Biblia nos dice que Él compartía con los pecadores y que Él era llamado amigo de pecadores. Él siempre se pudo mantener alejado de la mancha del pecado. ¿Por qué? Porque es 100% hombre y al mismo tiempo 100% ¿qué? Dios, a diferencia de nosotros, que solamente somos seres humanos y que la carne se acuerda del pecado. Esto ya se lo enseñé hace tiempo. Acuérdate el engaño de pecado. El pecado te va a decir, tú ve, ya me superaste, ¿a poco crees que te voy a hacer caer? No, y tú dices, yo ya lo superé, yo sí puedo estar donde estaba antes y no caerme. ¿Y qué es lo que te va a pasar? Suelo. Así que mucho cuidado con esa situación. Y por último nos dice, hecho más sublime que los cielos, se le conoce como la encumbración. Ya desde Hebreos 1:3, el escritor había escrito, acerca de Jesús, como sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Aquí nos dice que es hecho más sublime que los cielos. Ahora sí, acompáñame a Efesios 4:10. Así que mucho cuidado. Yo sigo con el dedo en el renglón, que digas, pero me arremango las mangas y el pantalón. Porque a todo le buscamos, ¿verdad? Sí, si me meto con cuidado. Ahora te metes en un chiquero, te pasa un cerdo por atrás y ¿qué es lo que hace? Suelo. El último punto, ¿por qué nos convenía un sacerdote así? Por esa impecabilidad. Y por último, porque es hecho más sublime que los cielos. Pablo también habla de esta exaltación de Cristo en Efesios 4:10. Dice, el que descendió, el mismo que también, ¿qué dice? Subió por encima de ¿dónde? Para llenarlo todo. Este significado es evidente y lo explicamos en su momento cuando vimos en Hebreos 1, y habla acerca de que el Señor Jesucristo ocupa la más alta posición imaginable en el universo. Él está por encima de todo y llena todo. Esto también sería otro tema en sí mismo, pero no es en lo que nos vamos a detener. Ya ha marcado entonces nuestro escritor de forma distintiva la santidad del Señor como sacerdote. Primero nos dice, oigan, nos convenía un sumo sacerdote así, santo, inocente, sin mancha, apartado, y es más, hecho más sublime que los cielos. Y ahora en el versículo 27, vamos a leerlo, vaya allá, va a hacer la comparación de ese sumo sacerdote nuevamente con los sacerdotes terrenales del orden de Aarón. Hebreos 7:27. Dice que no tiene necesidad cada día. Vamos por partes. Aquí hay una confusión muchas veces, o hay una situación. Muchos se han preguntado por qué escribiría el autor cada día o día tras día, cuando en realidad el día de la expiación
solamente era una vez al año. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo quería llegar para la fiesta de la expiación, que es por ahí del mes de octubre, que es la más grande fiesta de los judíos, donde tomaban al becerro, lo sacrificaban y ahora sí con su sangre la rociaban primero en el altar y después al pueblo, y era la manera de decir: Señor, tú has perdonado nuestros pecados? De hecho, tomaban una vez al año a otro cordero, le ponían las manos, a otro macho cabrío, y lo enviaban al desierto, a Azazel, a perderse. Si te acuerdas, esto no es porque fuera un sacrificio para Satanás. ¿Qué significaba el otro macho cabrío? ¿Verdad cómo no pusieron atención? ¿Qué significaba? Que el pecado se alejaba del pueblo. ¿Sí te acuerdas? Tomaban y le ponían la mano a un macho cabrío y lo sacrificaban y decían: gracias, Señor, nuestro pecado ahí tú lo has pagado. Y el otro macho cabrío hacían lo mismo, ponían la mano sobre de él, confesaban el pecado y lo mandaban al desierto, y simbolizaba que nuestro pecado ya se fue. Y gracias a Dios, porque ya no somos pecadores. Diga: gracias, Dios. Tenemos carne que se acuerda del pecado y por eso hay que tener cuidado, pero nuestro corazón ya fue circuncidado, ya fue cambiado, ese corazón de piedra por uno de carne, así que ya ese macho cabrío con el pecado ya se fue, es lo que simboliza. Pero bueno, el punto aquí es, si eso se hacía una vez al año, ¿por qué el escritor pone que no tiene necesidad cada día? La frase cada día más bien se puede referir a la ofrenda que era diario de granos y holocaustos ofrecidos por Aarón y sus hijos. Números 28:3. No creas que solamente una vez al año trabajaban los sacerdotes, trabajaban diario. El día de la expiación nacional era una vez al año, eso sí, pero todos los días había ofrendas, holocaustos en el templo, en el tabernáculo. Números 28:3. De hecho, el subtítulo de la mayoría de las Biblias dice: las ofrendas que muy probablemente a eso se refiera, y de hecho uno no excluye al otro. Y si nada más se refería al día de la expiación, pues sí, día tras día, vaya, ese día se repetía cada año, pero cada año tenían que hacerlo. Ya lo tienes. Números 28:3 dice: y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofrecerás al Señor, 2 corderos sin tacha de un año, ¿cada qué? El holocausto será continuo, siempre lo vas a hacer, cada día me vas a ofrecer sacrificio. Esta también puede ser una referencia a ofrendas diarias en general y al mismo tiempo la mención al día de la expiación en particular. En ese sentido, incluiría los sacrificios de menor a mayor, a eso se refiere. El punto al que quiere llegar nuestro escritor, y por eso te es importante esto, es que el Señor Jesucristo nunca tuvo necesidad de ofrecer sacrificios día tras día. ¿Qué pasaba con los sacerdotes? ¿Por qué tenían que ofrecer todos los días sacrificio? Porque estaban llenos de pecado ellos y el pueblo. El Señor Jesucristo, ¿por qué solamente lo hizo una vez? Porque era santo, inocente, puro, sin mancha y más sublime que los cielos. Por eso es la gran diferencia entre los sacerdotes de Aarón y el Señor Jesucristo como sacerdote. Dice, regrese ahí a Hebreos. Hoy no le dije, espero que lo haya hecho, deje siempre su separador en la cita de Hebreos, porque es la cita base. El sacerdocio de Aarón era temporal e ineficaz, ya te lo he explicado, tenía que ser reemplazado por un sacerdocio eterno y por un sacrificio efectivo. Dice el 27, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, lo que te acabo de decir, y luego por los del pueblo. Y dice ahí, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. A diferencia de los sumos sacerdotes y sacerdotes del Antiguo Testamento, que todos los días ofrecían por ellos y por el pueblo, el Señor Jesucristo lo hizo una vez, ya no más, y se ofreció a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo porque el Dios le pidió que hiciera este supremo sacrificio para quitar de esa manera los pecados del pueblo. Dios le había dicho a los israelitas que sacrificaran animales como sustituto,
pero eso solamente apuntaba a que Dios un día iba a dar a su Hijo. Jesús murió voluntariamente en la cruz y por su muerte se presentó como sacrificio, y esto es muy importante, una vez y para siempre. Quiero que me vea y ponga atención con esta frase. ¿Qué significa? Aunque es aplicable, y esto se lo he dicho muchas veces, al menos nosotros aquí en Remanente Escogido, y más yo en lo personal, no soy anticatólico, no tengo ningún problema con el catolicismo romano, aunque sé que tiene muchos errores doctrinales, lamentablemente, pero mucha gente es demasiado hiriente. Compartimos al menos los primeros 5 siglos de historia, los padres de la iglesia, todo eso lo compartimos con ellos, hasta Agustín. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando dice que el sacrificio es una vez y para siempre, automáticamente descalifica la misa que hacen en el catolicismo romano. ¿Qué es la misa en el catolicismo romano? Toman la hostia, el pan sin levadura, y en ese momento ellos dicen que literalmente Cristo bajó al pan y que literalmente lo están sacrificando nuevamente cuando lo rompen. Eso significaría que si el día de hoy ha habido 1 millón de misas alrededor del mundo, a Jesucristo lo han sacrificado, al menos según su teología, 1 millón de veces. Pero ¿cuántas veces dice la Biblia que se sacrificó? Una vez y para siempre. Esa es la aplicación que le podemos y que se le da hoy en día, es lo que ha alcanzado. Sin embargo, escucha bien, el escritor introduce este pensamiento para sus lectores del siglo I. ¿Quiénes eran los lectores del siglo I? ¿A quién les escribió? A judíos que se habían convertido al cristianismo. Así que él no estaba pensando en la misa, se aplica, no hay ningún problema. Él estaba pensando en los sacrificios diarios de los animales. Es la manera de él de decirles: oigan, acuérdense, ustedes todavía ven de pie el templo, ustedes todavía ven sacerdotes que van y ofrecen diario sacrificio, pero nosotros tenemos un mejor sumo sacerdote. Ya no necesitamos templo, y el sacrificio fue ¿cuántas veces? Él les está diciendo: eso de ahí, ya no. Adiós, acuérdese mucho de esto. ¿Por qué es importante? Ya te lo expliqué, porque era un choque tremendo para ellos. Para ellos el templo, la ley y el sacerdocio era mi cultura, de aquí me agarro, de aquí nadie me mueve. Pero cuando llega el evangelio y ilumina sus mentes y corazones, sí ha de haber sido una lucha. ¿Para cuántos de nosotros no fue lucha salir del catolicismo, de alguna situación, y venir al cristianismo? Ahora imagínate ellos que lo traían en su ADN impregnado fuertemente. Por eso el escritor dijo en el capítulo 5, es mucho que decir y difícil de qué, de entender. Porque ellos decían: ¿y los sacrificios? Pero ahí está el templo y los sacrificios. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, lo constituye, vaya, hecho perfecto para siempre. Como te lo he dicho anteriormente, esta carta, esta epístola, una y otra vez hace comparaciones. Comenzó desde el capítulo 1 comparando a Cristo con los ángeles, a Cristo con los seres humanos, a Cristo y Melquisedec con el sacerdocio de Aarón, y ahora una vez más hace una comparación entre la ley que estableció a los sacerdotes y entre el juramento que estableció a Cristo como sumo sacerdote. La ley fue dada a Moisés y la compara con el juramento que Dios hace siglos más tarde. Dios instituyó el sacerdocio por ahí más o menos cuando llevaban 5, 10, 15 años en el desierto. Dios le dice a Moisés: a ver, úngeme a Aarón, tu hermano, el sacerdocio va a ser así, así, así. Más de 400 años después, ahora el Señor por medio de David en el Salmo 104 dice: pero yo ya hice un juramento, se va a levantar otro sacerdocio. Nuestro escritor quiere comparar uno y otro, y por eso escribe, sígueme ahí con tu vista, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. La palabra débil no debes de entenderla en el sentido de debilidad física. Es que sí, pobrecitos, cuando les traían una vaca muy grande, entre todos tenían que cargarla y les salía hernia. No, no se refiere a esa debilidad, porque si ese fuera el caso, nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que venía caminando, llegó a Samaria, y ¿qué le pasó? Se cansó y tuvo sed. ¿Sí se acuerda?
Entonces no se refiere a la debilidad física propia del ser humano. ¿A qué se refiere? Que dice el Señor Jesucristo, velad y orad, porque la carne es que se está refiriendo a la debilidad del pecado. Exacto, de la carne. Eso es a lo que se está refiriendo, para que tenga mucho cuidado. Está hablando de la condición pecadora y es por tanto sinónimo de pecado. Dice entonces nuestro escritor, Dios puso a sumos sacerdotes que por causa del pecado no pudieron durar para siempre. Nuestro escritor ha escogido el término débil a propósito para hacer la distinción entre el pecado cometido por debilidad y el pecado cometido deliberadamente. Mucho ojo, escúchame bien, no es lo mismo, la carne es débil y cuando menos ves, ya caíste, a que digas, pues una más, al cabo Dios es bueno. No es lo mismo. Sí, Dios es bueno, amén, pero no es lo mismo decir, voy a pecar, o pues una más, ¿qué tiene? O la voy a... No es lo mismo, jamás. Una cosa es que tú en tu caminar diario caigas y tengas necesidad de nuevamente hincarte, confesar tu pecado, recibir la gracia de Dios, y otra cosa es que ya lo estás hasta planeando y ya te estás frotando las manos y lamiendo los bigotes porque dices, sí, lo voy a hacer, al cabo Dios es bueno. Jamás, eso es tentar a nuestro Dios. No lo estoy regañando. Igual hace ratito se queda con, ¿tú estando en el chiquero? Tú sabrás. Dios colocaba sumos sacerdotes pecadores a su cargo mediante la ley. Él instituyó a su hijo como sumo sacerdote por medio de juramento. Ahí mismo seguimos leyendo. Dice, ha sido hecho perfecto para siempre. ¿Qué está diciendo? Que el Hijo de Dios no está sujeto a debilidad, que Él no tiene pecado. Aparte de ser eterno y los sumos sacerdotes mortales y temporales, el Hijo es sin pecado y perfecto. Por eso su sacrificio es perfecto. Por eso es que Él pudo salvar perfectamente a los que nos acercamos a Dios por medio de Él. Como te lo dije ya entonces, nuestro sumo sacerdote es santo. Este adjetivo aparece en el original griego solamente 8 veces en el Nuevo Testamento para hablar de Cristo. Y también ha ocupado un lugar más alto en los cielos. El escritor enseña que Jesús es sacerdote y que al mismo tiempo se convirtió en sacrificio. Esta es la parte que te decía, ya vamos a entrar a la parte importante de nuestro sermón, ya no tardamos mucho en terminar. Cristo, en su ofrenda de sí mismo, hecha una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Aarón nunca podía presentar un sacrificio genuino como tal, como Dios lo requería. El sacrificio genuino solamente podía ser hecho por Jesús, que tenía poder de derrotar a la muerte y de demostrar obediencia perfecta. Esa, como te decía, es la última y gran diferencia entre el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Cristo. No solamente el sacerdocio de Cristo es eterno, aquellos sacerdotes mueren, y es con juramento, aquellos sacerdotes es por estatuto, sino que al mismo tiempo el sacerdocio de Cristo también es el sacrificio mismo. Jamás encontramos nada igual en todo el Antiguo Testamento. Tú lees todo el Antiguo Testamento y los sacerdotes eran puestos por ley, pero la ley podía ser derogada y eso fue lo que pasó. Y en el caso de los sacerdotes morían, por eso duraban poco tiempo. Y a causa del pecado, de hecho todos vamos a pasar por la muerte. Pero por si fuera poco, ellos tenían que ofrecer sacrificios diarios por los pecados de ellos mismos en primer lugar y por los del pueblo después. El Señor Jesucristo no solo ofreció el sacrificio como sumo sacerdote, Él mismo fue el sacrificio perfecto, propicio, único, santo e irrepetible. ¿Por qué y qué tiene que ver todo esto? Ah, pastor, bueno, ya lo entendí. Usted dice que los sacerdotes tienen una debilidad tremenda y que el sacerdocio de Cristo es muy superior. Pero la parte que sobresale aquí, por eso te dije que se trataba aparte, es que no solamente es un sumo sacerdote superior, sino que Él mismo se convirtió en el sacrificio. ¿Por qué tuvo que ser al mismo tiempo el que ofrecía el sacrificio y el sacrificio mismo? Es muy simple la respuesta.
porque la ira santa de Dios tenía que ser satisfecha, pero no cualquier sacrificio lo podía lograr, solamente un sacrificio perfecto, solamente el sacrificio de Cristo. Quiero que entienda esto que le estoy diciendo. Mucha gente no cree en el sacrificio de Cristo y piensa, ¿cómo un hombre murió en una cruz hace 2000 años y eso alcanza para limpiar pecados? No, como que no quiero creer eso, no, se me hace inverosímil, increíble. ¿Sabes por qué alcanza para cubrir todos los pecados presentes, pasados y futuros? ¿Por qué alcanza para limpiarnos, para cubrirnos? Porque el hombre que murió en esa cruz hace 2000 años, al mismo tiempo 100% hombre, al mismo tiempo 100% Dios. No fue cualquier sacrificio, no fue lo que sea nada más, fue el Hijo de Dios muriendo en una cruz. Esa es la gran diferencia. Tú, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, a lo mucho podríamos sacrificarnos por un ser querido, pero ni alcanza, no alcanza. Te lo he enseñado muchas veces. Oye, yo quiero mucho a mis hijas, Señor, aquí está y me sacrifico yo por mis hijas, suponiendo que fuera un sacrificio al estilo de Cristo. El Señor vería mi sacrificio y diría, ay, hijo, no alcanza ni para tus pecados, quieres pagar por los de tus hijas. Ahora imagínate un sacrificio que alcance para toda la humanidad, solamente el sacrificio de Cristo. Eso es lo que marca la gran diferencia entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Cristo, que Cristo se ofreció a sí mismo porque solamente Él podía aplacar la ira santa de Dios. Cristo no solamente es nuestro Salvador, Él mismo es la ofrenda que se ofreció para aplacar la justa ira de Dios y poder reconciliarnos con Él. Vamos a ver 3 citas más. Romanos 3:25. Romanos 3:25, primera de Juan 2:2 y primera de Juan 4:10. Esto te lo enseñé en soteriología. Hay 4 aspectos de nuestra salvación en soteriología, que es la doctrina de la salvación, y uno de esos aspectos se conoce como propiciación. Nosotros hoy en día en el castellano la palabra propicio ha cambiado el significado, el uso del término común. De hecho muchas veces dicen, es que Él mismo lo propició, o sea, Él mismo lo hizo que sucediera. Pero en el griego original, en el sentido bíblico original, la palabra propicio significa perfecto, sería el término más acercado. No cualquier sacrificio, te lo acabo de decir, ni el de animales, ni de ninguna otra persona. Tenía que ser un sacrificio que alcanzara para aplacar toda la ira santa de Dios. Y te lo acabo de decir un momento, ay, pero Dios no tiene mucha ira. ¿Cómo de que no? Él es 100% ira santa. Que nosotros veamos la mayoría del tiempo el atributo llamado gracia, amor y misericordia, no significa que no va a haber gente que va a ver a Dios en toda su ira, toda su expresión un día. ¿Dónde? En el infierno. Ellos van a ver a Dios mucho tiempo, pero un atributo que yo no quisiera ver nunca de Dios. ¿Y cuál es? Su ira. Romanos 3:25. A quien Dios puso, hablando de Cristo, dice, Cristo a Dios lo puso como ¿qué? Propiciación, como el sacrificio perfecto por medio de la fe en su sangre. Primera de Juan 2:2. Y ten mucho cuidado con esta cita. Hay una película biográfica, me parece que está en Netflix, se llama Come Sunday, de Reverendo Sunday en Estados Unidos en los 90s. Le sucedió algo con esta cita. Este reverendo sufrió la pérdida, me parece que de un tío o un familiar cercano que estaba en la cárcel y no llegó a tiempo para predicarle el evangelio, y eso sacudió su vida porque dijo, híjole, mi tío nunca se arrepintió, quiere decir que él entonces murió en pecado, va a ir al infierno. Después llega esta cita y empieza a tergiversar todo, lo echaron de su denominación, tiene una iglesia muy grande en Estados Unidos, llena de gente perversa en todos los sentidos. Pastor, pero aquí también somos perversos, pero somos nacidos de nuevo, somos regenerados y lo demostramos porque nos hemos arrepentido. Él les dice,
No necesitas arrepentirte, no importa si eres ateo, no importa si eres homosexual, tú vive como quieras, al cabo Cristo ya pagó por tus pecados. ¿De dónde lo saca? De una cita aislada que no tiene nada que ver. Primera de Juan 2:2 dice, y Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por cuáles. A pecar, que el mundo se va a acabar y todos ya Dios nos va a salvar. Eso hasta rimó. ¿Dice eso? ¿Qué significa? Te lo he explicado muchas veces. El apóstol Juan sabía que sus cartas, a diferencia de Mateo, de Marcos, iban a ser leídas y eran escritas no solamente para la comunidad judía, sino mucho más allá. Cuando el apóstol Juan escribe mundo, sobre todo lo entendemos en el libro de Apocalipsis, dice, de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Está diciendo, oigan, el Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados como judíos, pero no solamente de nosotros los judíos, vaya Él, sino de mexicanos, chinos, japoneses, de cualquier nacionalidad, idioma y lo que sea, el Señor Jesucristo ha jalado, ha tomado para ser un pueblo y para salvarlos. Eso es lo que significa esta cita. En ningún momento está diciendo que puedes pecar todo lo que quieras, al cabo, ya salvo, siempre salvo. Y primera de Juan 4:10. Si puedes ver este documental, esta película, te la recomiendo, está muy buena. Nada más después no me vayas a venir con que ya eres de su secta, porque de hecho eso es una secta. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo ¿en qué? Por nuestros pecados. Eso es la propiciación, el hecho de que no cualquier sacrificio alcanza, tenía que ser un sacrificio propicio, perfecto, y el único sacrificio así, solamente el de ¿quién? De Cristo Jesús, que es Dios y que es hombre. Póngase sobre sus pies, por favor. Y así sobre sus pies cierre sus ojos. Vamos a terminar ya. Solamente, esto se lo expliqué en soteriología, teantrópico, ¿qué significa? Del griego teos, que es Dios, y antropos, que es hombre. Solamente el Dios hombre, solamente hay un Jesucristo hombre, que es 100% Dios, 100% hombre, nuestro Señor Jesucristo. Es el único sacrificio que era capaz de aplacar la justa, la ira santa de Dios. Siga así con sus ojos cerrados. Alguien viene en una camioneta, vino, parece que el vecino quiere salir. Si alguien trae una camioneta guinda, vino, para que la muevan, por favor, para ser buenos vecinos. Si no, entonces díganle, creo que no es aquí. Pero si alguien trae una camioneta, vino, por favor, si la pueden mover para que el vecino pueda salir. Siga con sus ojos cerrados, siga con sus ojos cerrados. Vamos a agradecer a nuestro Dios. ¿Por qué no aplacaban los sacrificios de becerros, de corderos, de machos cabríos la ira de Dios? ¿Por qué mi sacrificio, el tuyo, el de algún ser humano, no alcanza para aplacar la ira de Dios? Porque el pecado del ser humano es tan depravado, tan radical, tan grande, que ninguno de esos sacrificios alcanzaba. Tenía que ser un sacrificio único, perfecto. Por eso es tan importante la doctrina, se le conoce como unión hipostática, que significa que una sola persona en toda la historia, en todo el universo, es al mismo tiempo 100% hombre y 100% Dios, y es Jesucristo. 100% Dios, completamente perfecto, santo, sin mancha, apartado del pecado, puro, inocente. Ese es la importancia de que entiendas que Jesucristo es Dios. Cuando tú niegas la divinidad de Cristo, estás diciendo que murió un hombre más en la cruz, y eso significa que el sacrificio no alcanza, pero al mismo tiempo 100% hombre, porque Dios, metafísicamente hablando, filosóficamente hablando, no puede morir. Dios es un espíritu, ese espíritu no puede derramar sangre,
para aplacar la ira de Dios. Por eso tenía que ser propicio, perfecto, único. Y es Jesucristo. Por eso es que es superior su sacerdocio al sacerdocio de Aarón. El sacerdote viniendo de Aarón tenía que pagar por sus pecados y por los del pueblo por medio de un macho cabrío, y esto lo hacía cada año y lo hacía todos los días el sacrificio. A Cristo le bastó una vez y para siempre, porque es Dios, porque es hombre en una sola persona. La ira de Dios ya está satisfecha debido a la muerte de Cristo en la cruz. La pregunta es, ¿qué hacemos entonces nosotros los pecadores para tratar de satisfacer la ira de Dios en nuestras vidas? ¿Qué puedes hacer cuando pecas, cuando fallas? Y ya te lo dije, no a propósito, cuando en nuestro caminar tropezamos y caemos y dices, oye, Dios debe de estar enojado, la ira de Dios está sobre de mí, ¿qué hago? La respuesta es, nada. No puedes hacer nada para aplacar la ira de Dios. La ira de Dios es tan grande que solamente Cristo pudo aplacarla. Lo único que necesitas hacer es, por medio de la fe, apropiarte de ese sacrificio y en arrepentimiento agradecer con amor a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Tú no tienes que prender una vela, tú no tienes que pagar dinero, tú no tienes que flagelarte, tú no tienes que ir de rodillas a ningún lado para demostrar tu penitencia, tu dolor por el pecado. Tú tienes que confesarlo, tienes que apartarte de él y dar gracias por el sacrificio único y perfecto de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que hace un verdadero creyente cuando el pecado llega a su vida. Todos estamos propensos a caer. De hecho, si lees un poquito más atrás, el apóstol Juan en su carta dice, esto les escribo para que no pequemos, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos. Todos estamos propensos a caer. Cuando caigas, no te quedes ahí tirado. Da gracias a Dios por Jesucristo, porque fue el sacrificio único, santo y irrepetible. Cierre sus ojos y oremos entonces y digamos, gracias Dios, gracias por ese sacrificio perfecto en la cruz. No podía ser yo, no podía ser nadie más, ningún animal, ninguna persona, ningún ser creado, ningún ser angelical, ni mucho menos podía satisfacer, aplacar esa ira santa que tú tienes contra el pecado y contra el pecador, mi Dios. Solamente Jesucristo hombre, solamente el Dios hombre llamado Jesucristo podía aplacar esa ira santa. Por eso es que tu sacrificio alcanza para cubrir los pecados de toda la humanidad, no literalmente hablando, sino de sin importar de la raza, sin importar de la nacionalidad, del idioma, sin importar la etnia, tú puedes y quieres salvar a muchos, mi Dios. Te agradecemos por esa salvación que nos has dado y no queremos menospreciarla, no queremos hacerla a un lado, no queremos pisotear ese sacrificio tan grande que tú has hecho, mi Dios. No queremos vivir en pecado, vaya, pisoteando tu nombre y pensando y diciendo que podemos vivir al mismo tiempo pecadores y al mismo tiempo hijos tuyos. Es una contradicción de términos, ya lo hemos entendido, Señor. Permite, mi Dios, que esa idea de que podemos andar en medio del chiquero sin ensuciarnos ya no esté más en nuestra mente y corazón. Que salga, mi Dios. ¿Por qué? Porque tu sacrificio fue tan grande y maravilloso que no queremos pisotearlo, no queremos escupirlo con una conducta que no esté a la altura